Tras la desastrosa Sexta Guerra de la Coalición, donde Napoleón fracasó en someter a Rusia, Napoleón se vio obligado a firmar el Tratado de Fontainebleau, en donde se estableció que él renunciaba a los cargos sobre Francia y las repúblicas hermanas. Y después, en el primer Tratado de París de 1814, se hicieron algunos cambios territoriales, pero también Napoleón abdicó. Los demás gobernantes de Europa se reunieron en el Congreso de Viena para discutir cómo debían ser las fronteras. En Francia se restauró la Casa de Borbón bajo el mando de Luis XVIII y Napoleón fue exiliado a la isla de Elba, por ahí de Toscana. Ahora, ya sé qué es lo que se están preguntando. ¿Por qué tan cerca? Bueno, querían tener vigilado a Napoleón. Bueno, al principio en Francia los franceses no le tomaron importancia a Luis XVIII, pero poco a poco fueron recordando el porqué de la revolución en primer lugar. Napoleón se escapó de Elba con 3 barcos y 1700 hombres. Napoleón llega al Golfo Juan y no tardó nada en correr la noticia de que el emperador de Francia estaba de regreso, y entonces las demás potencias organizaron una séptima coalición, y mientras tanto Luis XVIII envió a Michel Ney, que había sido uno de los mariscales de Napoleón, para que lo atrapara, y Michel Ney le dijo a Luis XVIII que traería a Napoleón en una jaula de hierro. Y sin embargo, cuando Napoleón se encontró con los soldados de Ney, valientemente Napoleón se les acercó y les dijo que dispararan. Esto lo hizo con la intención de que los hombres se le unieran, y le salió bien la jugada, pues Ney y sus hombres se unieron a Napoleón de nuevo. Luis XVIII siguió enviando tropas, pero se le unían a Napoleón. Después de mucho enviar tropas, Luis XVIII escapó y junto con otros nobles. Y un día después, Napoleón entró a París, donde la gente lo recibió bien. Cuando se enteró del regreso de Napoleón, Joaquín Murat, que era otro mariscal de Napoleón y rey de Nápoles, decidió que era hora de quitar a los opresivos austriacos que odiaban la idea de una Italia unificada. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Austria dividió el reino de Italia de 1805. Los austriacos no querían una Italia unificada porque eso limitaría su poder en la región. Pero los que saben qué pasó en Europa en 1861 saben que los planes austriacos fracasaron. Pero bueno, eso es para otro video. En fin, Joaquín Murat logró reunir a unos 50.000 hombres que, aunque suene mucho, no se comparaba con el ejército de Austria. Murat logró avanzar sin resistencia a través de lo que hoy en día es Italia, pero los austriacos lo derrotaron en la batalla de Tolentino. Después de eso, Murat abdicó y trató de huir a Francia para ofrecer sus servicios como mariscal a Napoleón, pero este lo rechazó. Y bueno, Napoleón empezó a reunir soldados. Después de la sexta coalición, el ejército de Napoleón quedó devastado. De los 1.600.000 soldados que el ejército tenía en 1812, tan solo quedaban 280.000. Y de esos 280.000, pocos eran veteranos y muchos eran soldados de 16 años. Napoleón necesitaba un plan para derrotar a los 800.000 de la séptima coalición con sus 280.000. Así que este era el plan. Los ingleses llegarían por los Países Bajos para acompañar a los prusianos, y de ahí se iban a atacar a Francia. Así que lo que debía hacer Napoleón era sacar a los ingleses de los Países Bajos y luego derrotar a los prusianos. El famoso divide y vencerás, ¿no? Napoleón empezó su avance hacia los Países Bajos, muy consciente de que una derrota sería terrible para su régimen. El 16 de junio de 1815, Napoleón junto con Michel Ney golpearon a los ejércitos de la coalición en la batalla de Ligny y la batalla de Catrebras respectivamente. La intención era dividir a los ejércitos e impedir que se juntaran. Napoleón quería ganar la batalla de Ligny porque necesitaba urgentemente evitar que se juntaran y de paso quizá destruir al ejército prusiano. El 16 de junio de 1815, Napoleón envió a Michel Ney a derrotar a Arthur Wellesley, mientras él se iba a derrotar a Gebhard von Blücher, quien había tomado posiciones defensivas en Ligny. Los prusianos no tuvieron tiempo de organizarse y los franceses golpearon sin vergüenza al flanco izquierdo prusiano. Los prusianos seguían sin organizarse, así que Napoleón mandó a Jean-Baptiste Duret a entregarle el golpe final a los prusianos, pero eso nunca pasó. Cuando este iba a dar el golpe final, se retiró. La razón, Michel Ney lo amenazó para que lo ayudara en su batalla. Finalmente, los prusianos acabaron retirándose
Napoleón perdió 6.900 soldados a comparación con los 25.000 que perdió Prusia. Aun cuando los prusianos se retiraron y sufrieron muchas más muertes que el ejército de Napoleón, Napoleón no logró cumplir con su objetivo, que era destruir el ejército prusiano. Aún así, logró separar a los prusianos de los ingleses. Después, Napoleón se fue a Quatre-Bras a apoyar a Ney, pero Arthur Wellesley ya se había retirado a Mont Saint-Jean, mejor conocido como Waterloo. Napoleón empezó a prepararse para la batalla de Waterloo, al igual que Arthur Wellesley, quien a partir de ahora voy a llamar Wellington con propósitos de que se entienda y que sea rápido. El campo de batalla se extendía 4 kilómetros, y la lucha se dio principalmente en 4 lugares: Hougoumont, Ayesant, Papelotte, que estaban resguardados por voluntarios neerlandeses, y Plancenoit. La batalla empezó a las 11:30 cuando los franceses asaltaron Hougoumont y la artillería francesa empezó a disparar en el centro. Después de eso, los franceses atacaron La Haye-Saint y empezaron a dividir al ejército inglés por el centro, pero una carga de caballería inglesa los detuvo y los hizo retroceder. La caballería pesada francesa cargó de vuelta y ambos bandos acabaron con muchas bajas. Los franceses planeaban un nuevo ataque en el centro, pero en eso Napoleón ve a la derecha llegar más tropas prusianas y junto con la Guardia Imperial los ataca en Plancenoit. Michel Ney decidió atacar a los ingleses pues pensó que estos querían hacer una retirada y envió a la caballería, pero cuando la caballería llegó, la infantería inglesa formó sus famosos cuadros desde donde atacaron a la caballería francesa que no pudo hacer mucho. Entonces Ney movió a su artillería más cerca y empezaron a disparar. La artillería es más letal contra una formación de cuadro que contra una formación de línea. Y mientras tanto, Napoleón continuó contraatacando a los prusianos en Plancenoit con la Guardia Imperial. Frenaron el avance prusiano, pero de repente Napoleón ve cómo más prusianos se acercan al campo por la derecha, y ahí es cuando Napoleón supo que estaba perdido. Entonces Napoleón decidió usar a su última reserva, que eran más batallones de la Guardia Imperial, y estos cargaron contra los ingleses, pero los acabaron repeliendo. Y entonces el ejército inglés avanzó sin descanso y todo el ejército francés tuvo que retirar. No pudieron hacer nada más que huir desorganizadamente mientras la caballería prusiana los perseguía. Bien, hubo varias cosas que causaron que Napoleón perdiera la batalla, entre las cuales están que no quiso recibir ayuda de Murat, no llevó a Luis Nicolás Davout a la batalla a pesar de ser un buen mariscal, Blücher llegó muy rápido, y además de eso los refuerzos no pudieron llegar porque estaban atorados en la batalla de Wavre, que sucedió en paralelo con la de Waterloo, que aunque fue una victoria francesa, aún así no pudieron llegar a la batalla de Waterloo y perdieron la batalla. Después de esto, Napoleón abdicó por segunda vez y lo llevaron a Santa Helena, donde murió en 1821. Michel Ney fue fusilado por traidor y Joaquín Murat intentó regresar a Nápoles, pero también lo fusilaron. El exilio de Napoleón puso fin a los 100 días y al Imperio francés. En Europa inició un periodo llamado el Concierto Europeo, que se caracterizó por sus gobiernos conservadores, impulsados por Clemente von Metternich. Se formó la Santa Alianza para evitar otro Napoleón, y en Francia se impuso la Casa de Borbón, dando inicio a un periodo en la historia francesa conocido como la Monarquía de Julio. Y aun con todo eso, las ideas liberales esparcidas por la revolución en las guerras napoleónicas no se quedaron quietas, y en 1848 estalló otra revolución. Pero bueno, eso es para otro video. Muchas gracias por ver hasta el final, espero que les haya gustado, gracias.